Gracias, bienvenidos. Es importante abrir estos espacios de comunicación para que nuestra ciudadanía esté informada, ¿no? De lo que justamente proponen cada uno de los candidatos y en este caso hemos tenido la importante reconocimiento y la presencia de Juanito Arias en esta mañana. Juanito, bienvenido, buenos días. Es fundamental, ¿no?, de que a través de la comunicación nosotros tengamos esta posibilidad de dialogar, de comunicar y sobre todo de estas propuestas que son renovadoras desde el punto de vista sobre todo de los jóvenes, que eso es importante. Cuéntenos, Juanito, sus inicios, un poco de la familia, háblenos de su preparación, etcétera, etcétera, para conocer un poquito a grandes rasgos esta importante actividad de la que usted justamente está abrazando. Francisco, primero agradecerle el espacio, pues como comentábamos, ¿no? Es parte de esta digitalización de la sociedad, nos permite hoy pues democratizar estas ideas, estas propuestas y pues compartir, ¿no? ¿Qué somos, qué hemos venido haciendo y por qué también asumimos este reto, este desafío, pues de caminar hacia la alcaldía de Ibarra, ¿no? Yo soy un ibarreño de 31 años, soy ingeniero comercio internacional de profesión, he estado involucrado al deporte la mayor parte de mi vida y pues también he estado en estos últimos 10 años muy involucrado en lo que es esta economía de servicios en torno al turismo. Estamos hoy pues en mi local, tenemos una empresa familiar donde hacemos distribución de repuestos de bicicletas a nivel país y acá tenemos pues el local con también servicio técnico, hacemos eventos en torno al ciclismo y pues principalmente es también lo que nos ha permitido sentir, ¿no? Lo que siente el comerciante, el artesano en el día a día en la ciudad. Así que es también lo que nos mueve a asumir este gran desafío de avanzar hacia la alcaldía de Ibarra. ¿Qué significa para Juan Arias la ciudad, Ibarra? Esto de vestirse esta camiseta de rojo y blanco y sentir a su ciudad que usted quiere colaborar, que quiere participar, que quiere empeñarse para sacar adelante. Bueno, primero entiendo a Ibarra como una ciudad ideal para vivir, ¿no? La tranquilidad, la paz que te da Ibarra, esta facilidad de tener esa cercanía, ¿no? Desde el centro de la ciudad, pues a un bosque urbano, por ejemplo, como Guayabillas, o incluso también la esencia de este geoparque, ¿no? Desde el patrimonio, la cultura. Así que pues vivimos en una ciudad bastante bendecida, ¿no? Para quienes nos gusta la aventura. Creemos también ahí pues una oportunidad gigante, pero sin duda también como joven profesional entiendo las problemáticas, la falta de oportunidades que tenemos acá, los profesionales de pensar en un desarrollo, un crecimiento a nivel profesional. Siempre se está pensando en migrar, pues Quito, Guayaquil, Cuenca, o incluso fuera del país con esta ralentización de la economía que se vive. Y creo yo que es también lo que nos motiva y hoy por hoy es la esencia del proyecto que tenemos dentro de esta gran alianza Muévete Imbabura. Desde la propuesta justamente de campaña que ustedes están realizando, exactamente tanto como alcalde, prefectos, concejales, ¿cuál es el meollo, cuál es el sentimiento más importante, no solamente desde la parte de la obra, sino desde la parte humana? ¿Cómo poder ir desarrollando este proceso para que Ibarra, la provincia, sus cantones, tengamos una identidad importante no solamente al país, sino al mundo? Bueno, nosotros hemos desarrollado un proyecto de ciudad, de cantón, que se basa en 5 acciones concretas. La primera es una reactivación económica, necesitamos pues oportunidades laborales, acceso a crédito. La segunda, este eje de seguridad te invita pues a coordinar con los organismos competentes, a darle un modelo de gestión a los espacios públicos. El tercer eje es sin duda una transformación social. La pandemia nos invita a pensar, por ejemplo, la salud no como una mercancía, sino pues como un derecho y una garantía hacia el ser humano. Además, pues dentro de eso necesitamos una transformación cultural. Lo otro, pues el cuarto eje, nosotros vemos en esta transparencia, eficiencia de la administración municipal, del sector público, pues que coordine también tanto con empresa privada, con la academia, que sean partícipes de la política pública y finalmente es el medio ambiente, ¿no? Se muere Yaguarcocha, se muere el río Tahuando, no podemos seguir improvisando, necesitamos institucionalizar la política pública en ese sentido, así que cada acción, cada obra, cada proyecto tendrá estos 5 ejes como base, pero principalmente es cómo le devolvemos a la gente la confianza en la municipalidad. Creo yo que es lo más difícil en este momento en un Ya. país donde el ciudadano no se ve representado en las instituciones, sea a nivel
estatal, sea a nivel local, y pues creo yo que esa es la gran tarea que tenemos también quienes creemos en la política como una acción de servicio. Bueno, esto de la corrupción, sobre todo, de la transparencia de las instituciones públicas, ha hecho que la ciudadanía se aleje, se desmotive totalmente de este proceso democrático permanente que justamente tiene el país. Pero ¿cómo darle confianza? ¿Cómo volverle a reactivar? No desde la parte, digamos, material, sino desde la parte psicológica, humana, solidaria, sentimental, para que la gente crea y que empuje un poquito esta importante actividad que no solamente se puede desempeñar acá en el Cantón Ibarra, sino en toda la provincia. Bueno, es la participación ciudadana, ¿no? El pilar de transparentar la administración pública. Creemos nosotros como protagonistas los sectores sociales, a la empresa privada, al artesano, al comerciante, a la juventud. La academia tiene que involucrarse. Esa es una urgencia que necesitamos. Es una ciudad universitaria, Ibarra, institutos, dos de las universidades más importantes del norte del Ecuador, pero vemos que no se ha logrado encontrar un espacio de diálogo oportuno entre estos actores. Creo yo que será lo más importante y que la gente pues se involucre, ¿no? En definitiva, el hombre desde que tiene conciencia, lo único que ha encontrado como para tener mejores días o para llegar a esos grandes acuerdos en democracia es la política, ¿no? Así que creo yo que es la urgencia que tenemos en este momento. Turismo, cultura, esta diversidad extraordinaria que tiene el cantón, porque prácticamente pasa a ser único en todo el país, cómo explotarlo, cómo darle esa identidad importante que necesita Ibarra, sobre todo. Hablan de capital turística del Ecuador, pero me parece que no estamos llegando a ello, ¿no? No, sin duda. Nosotros en esta reactivación económica tenemos dos ejes. El primero, el comercio. El segundo, el turismo. Empezaré hablando del turismo. Hoy apenas representa el 5% de la economía en la ciudad, en el cantón, así que todavía estamos como con una industria incipiente, pero sin duda tenemos grandes oportunidades. Somos capital del Geoparque. Hace unas semanas, pues la Organización Mundial de Turismo declara a Angochaua como uno de los pueblos más importantes del mundo. Eso te permite entender que en Ibarra hay una potencialidad gigante en su ruralidad, en la parte centro también. Nosotros dentro del proyecto ya decimos, vamos a convertir al cantón en un clúster turístico ambiental. Eso significa crear un ecosistema donde se potencie todo lo que es una actividad económica en torno a la cultura, al patrimonio y pues a esta sostenibilidad, ¿no? Al cuidado de nuestros recursos naturales. Se muere Yaguarcocha, el río Tahuando, como decíamos anteriormente. Eso va a permitir también una gestión importante de recursos, pero todo parte desde la institucionalidad. Es decir, aquí no podemos inventarnos cada 4 años diferentes acciones. Necesitamos construir, por ejemplo, el Centro de Monitoreo e Interpretación de la Microcuenca del Tahuando y de la Laguna de Yaguarcocha. Es un espacio, un ecosistema que va a estar la empresa privada, va a estar la municipalidad, la prefectura, el Ministerio del Ambiente y la academia, pues dándonos data constante de qué es lo que está pasando, además que va a permitir gestión de recursos. Un ejemplo en el país es Cuenca. Ya lo han realizado, no puede seguir la ciudad pensándose, como dicen otras candidaturas que hablan de experiencia, comprar una draga o que en la administración de ellos tenían un aguatero. Ya. Francisco, no puede la ciudad seguir en esa improvisación. Hay tecnología, hay tesis, hay proyectos que se vienen haciendo en ese sentido. Así que la reactivación económica también está en ese salvar estos. Tenemos que innovarnos, ¿no? Juanito, el tema del centro histórico, de la parte prácticamente del corazón de Ibarra, como que también se está destruyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo reactivar también eso que me parece fundamental? Porque la parte de San Francisco, la parte mismo de las plazas, de los parques, de las iglesias, como que se está descuidando totalmente. ¿Cómo darle una imagen, un toque mágico diferente? Porque si cursamos normalmente la ciudadanía entre 6 y 7 de la noche, ya el centro prácticamente está abandonado, está solitario. Entender que hay una paradoja, ¿no? Si nos fijamos lo que ha pasado en los últimos años en la ciudad, hay inversión importante de las anteriores administraciones en cuanto a infraestructura. Pensar por ejemplo, en el cuartel, 10 millones de dólares, significó pues recuperar, mejorar todas esas instalaciones, 5 millones de dólares en lo que es el Teatro Gran Colombia, hoy vemos 5 millones de dólares en el antiguo Torreón. O sea, hay una inversión, pero ¿por qué no se está reactivando el centro histórico? Entonces te invita a reflexionar, y es el tema de que no hay modelos de gestión.
lo más importante para la ciudad, y no solo para el centro de la ciudad, es tener pues estos modelos de gestión en los espacios públicos, los denominamos UMPs, unidades municipales parroquiales. Significa pues darle un orden. Hablando del centro histórico, necesitamos, por ejemplo, en este corazón de Ibarra, como lo es la plazoleta Francisco Calderón, tener cultura, tener arte, tener actividades de ocio familiares los fines de semana. Las noches tenemos que tener pues esta actividad, ¿no? Con diferentes artistas locales, con recurso municipal, pagándolos para que le permitan a la empresa privada, que tienen bares, restaurantes, otros comercios, que puedan abrir hasta más tarde, que tengan un flujo de personas todo el tiempo. Ibarra no puede seguir pensando pues que únicamente las fiestas de Ibarra es cuando tiene que recibir gente. Tenemos una necesidad de una oferta turística los 52 fines de semana del año. No ha habido una reacción por ahí. Necesitamos invertir en la cultura. Es decir, pues este espacio como lo es el Teatro Gran Colombia tendrá que tener pues sus grandes proyectos. Comentaba pues hace unos días con Jorge Luis Narváez y él hablaba de la ciudad educadora, que en su momento la planteó Mauricio Larrea. Ese tipo de proyectos hay que recuperarlos, son cosas positivas de inversión pública que al final termina siendo pues un bienestar social. Y creo yo que esa es la nueva forma de pensar a Ibarra. No podemos entender únicamente el desarrollo como adoquinados, cerramientos de parques. Sin duda es parte de la infraestructura necesaria, pero sin modelos de gestión no vamos a avanzar. Pero la parte humana, ¿cómo podríamos entender dentro de los grupos prioritarios, tanto adulto mayor, personas con discapacidad, los niños, Justamente los jóvenes? en los UMPs significa pues tener Centro de Desarrollo Infantil, CNHs en coordinación con el MIES, hay una optimización de presupuestos, hay ONGs que están acá, Caritas, Child Fund, que pueden también financiar. Además es un encadenamiento productivo, porque nosotros dentro de esta lógica vamos a impulsar, por ejemplo, el desayuno escolar. Hay la ley que aprobó el gobierno hace unos años, hay un presupuesto de 200 millones que tiene el gobierno central, que hay que hacer las gestiones para que venga pues para acá los encadenamientos productivos. Ese recurso está quedando en 3 grandes empresas productoras a nivel país. Nosotros necesitamos pues que les llegue a los productores, a los comerciantes. Y lo otro, pues nosotros tenemos que fortalecer actividades con niños, niñas, adolescentes, con el adulto mayor, como tú decías. No estamos inventando nada, hay cosas que se vienen realizando, hay que fortalecerlas, pero eso significa también llegar a, no únicamente a 30, 40, 50 barrios como actualmente sucede, llegar a 100 barrios en los primeros años y lo de fondo, pues llegar a universalizarlo y además dejarlo como política pública. O sea, esa será la mayor victoria, porque caso contrario terminamos los 4 años de la gestión y se repiensa la ciudad nuevamente. Ya. Eso va a significar, antes de terminar, reactivación económica. Necesitaremos jóvenes profesionales que actualmente también están sin trabajo en salud, en educación, en cultura, en deporte. Eso significa pues fortalecer, ¿no? Y principalmente lo que decíamos, el ser humano, trabajar con los grupos prioritarios que están también en situación de vulnerabilidad. El tema de la movilidad, por ejemplo, esto también es complicado acá en la ciudad y me parece que la conectividad, tanto a las parroquias y, por qué no decirlo, al cantón, a cantones dentro de la provincia, como que hace falta una renovación, hace falta de que esto tenga ya un enfoque totalmente diferente y actualizado, ¿no? O sea, que vaya modernizándose, que eso me parece que es fundamental. Ibarra no cuenta con un plan maestro de movilidad. O sea, lo poco que tiene Ibarra te dice dónde queda la X cooperativa, dónde pueden parquearse de buses, dónde pueden parquearse taxis, pero no te plantea con data cómo se está moviendo la gente. Necesitamos entender cómo está el tráfico, el transporte en la ciudad. Lo de fondo, pues, Francisco, no se puede seguir entendiendo administraciones que pactan con pequeños grupos únicamente por intereses, cuando aquí hay que responderle con política pública a 130,000 personas ¿no? que se transportan al día, sea en buses, en taxis. Así que ahí está el meollo del asunto. Nosotros vamos a hacer un proyecto integral que partirá de tener un plan maestro de movilidad. Tendrá que estar el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, la academia. Tiene que estar ahí pues inmersos en este ejercicio de política pública, las cooperativas de buses, de taxis, tomando las decisiones, pero lo principal, nosotros decimos, después de tener este producto, vamos a tener pues acciones concretas. 5 millones de dólares invertiremos en infraestructura, creación de vías, ciclovías, señalética, paradas inteligentes, que además seguridad, botones de pánico. Lo segundo, vamos a avanzar hacia la bicicleta pública. Eso significa pues responderle a 40,000 jóvenes, adolescentes que se transportan al día entre escuelas, colegios,
universidades, institutos, es darle una opción alternativa de transporte, además que es turismo. Y lo siguiente, pues, o lo de fondo, como decimos, el fortalecimiento del transporte público. Vamos a avanzar hacia la movilidad eléctrica, lo dicta la Ley de Eficiencia Energética aprobada en 2019, donde exige a los GATS que a partir del 2025 empiece esa movilidad eléctrica al conductor, sino que la administración municipal tiene que cargarse el peso en la gestión de recursos y en poner todos los incentivos para que las cooperativas puedan avanzar. Esperamos desde el 2024 tener los primeros 10 o 15 unidades eléctricas. Nos interesa, por ejemplo, el bus tipo que tiene Hyundai, un bus de 7 metros. Replantearía también la lógica de movilidad. Tenemos hoy buses de 12 metros. Es más costoso el mantenimiento, es más difícil el momento que están haciendo este ejercicio. Seguramente podremos necesitar más unidades, pero parte del plan maestro, ¿no? Es decir, que sea data, que sean los algoritmos que te permitan entender cómo se está movilizando la gente, a qué horas tenemos mayor tráfico de personas, y es responderle principalmente al ser humano. Seguridad ciudadana y movilidad humana. Hay un grave conflicto también en ello. Cómo poder darle un toque diferente para que esto tenga, yo pienso que todos los condimentos importantes y que nosotros tengamos una convivencia mucho más armónica, solidaria, pacífica, de vecindad, que es fundamental. Bueno, si hablamos de seguridad tenemos que entender que es un problema estructural. Esto nace de la pobreza, nace de un resquebrajamiento del tejido social, lo vive el Ecuador, por suerte, creo yo, Ibarra y Imbabura no han tenido esas complicaciones. Si te fijas, pues cuántas personas mueren, son asesinadas cada 100.000 habitantes, estamos por 4 o 5 a nivel de la provincia, y en ciudades, en provincias como Esmeraldas, Guayas, sobrepasa los 50, 60 personas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, pese a no tener esta conflictividad, nosotros necesitamos tener esta apropiación de los espacios públicos, insistimos mucho en los UMPs, que va a ser inclusión económica, social, pero además lo de fondo, ¿no? Coordinación con el gobierno central. Necesitamos ponernos a trabajar de la mano con el Ministerio del Interior, tener data, cuánta gente está ingresando, cuánta gente está saliendo. Tenemos que consolidar estos corredores humanitarios que además nos permitan trabajar con organismos internacionales. Está la ACNUR, están diferentes ONGs que tienen recursos, así que también para Ibarra debe ser pensar en una oportunidad de reactivación económica. Trabajé en una cooperativa de ahorro y crédito cerca de 5 años. Hay muchos recursos que vienen del exterior, de Europa, Estados Unidos, que se canalizan en capital semilla, tanto para gente en cuestión o en situación de movilidad humana, además pues para gente que está en nuestra periferia urbana, ibarreñas, ibarreños, gente que ha migrado, que es ecuatoriana y que no tiene acceso a trabajo, no tiene acceso a crédito, así que necesitamos tener pues ahí una coordinación eficiente, pues eso también significará parte de la reactivación urgente que necesita Ibarra, ¿no? Se perdió un patrimonio importante de la ciudad, en el caso Morejón. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ¿cuál es la lectura? Es la supuesta experiencia que hoy quiere volver, ¿no? Recordar a Jorge Martínez, 2011-2012, llega un acuerdo preliminar con la familia Morejón, 6 millones de dólares. Claro, es un juicio que viene hace muchos años, pero hubo la voluntad. Pasa lo mismo, para no irme lejos, ¿no? Lo del mercado, nos dejan una piscina de 10 millones de dólares abandonada por la bravuconería, ¿no? De quienes hoy quieren regresar. Y pues ahí esta administración tampoco ha hecho mayor acción para poder principalmente precautelar este bien, que no es del alcalde o alcaldesa de turno, es de la ciudad. Perdemos 25 predios, estamos por perder 10 predios más, porque aún le seguimos debiendo a la familia Morejón, y pues significa una pérdida de 15 millones de dólares. Se entregan los 25 predios, bienes importantes como el Camal, la mina El Churo. Tenemos pues, por ejemplo, el patronato municipal. Si hoy nos vamos al antiguo patronato, está pues ya con con el color de un partido político, porque ya no es de la ciudad este predio, y sin número de predios más que se entrega el bosque, que es una franja de protección en el parque industrial también. Entonces, bueno, es parte de esa improvisación, de ese desgano de cuidar el recurso municipal. Entonces se entregan esos predios, el valor que nos reciben es como 7 millones de dólares, valor comercial 22 millones de dólares, entonces perdemos ahí pues 15 millones de dólares, además de, como tú dices, ¿no? Bienes importantes de la ciudad. Así que ese es el resultado de hoy, de quienes hoy quieren regresar. Nosotros vemos acciones importantes a realizar ahí. La primera es hacer las gestiones con la familia Morejón, darles esta propiedad que tenemos junto al terminal terrestre, que hay una inversión ahí entre lo que es el terreno y lo que es la inversión de infraestructura, 10 millones de dólares. Cambiamos, devuelven las 25 predios, se llega a un acuerdo.
o caso contrario, pues perderíamos estos predios y lo que tiene que hacer la ciudad es qué hacer con ese espacio que quedaría junto al terminal. Bueno, unos 2, 3 temitas más. El tema del mercado Amazonas es fundamental. El mercado no se va, pero tiene que partir desde una respuesta estructural. Sistema de comercialización de mercados significa tener pues una ordenanza que reestructure por un lado el organigrama municipal. Necesitamos una dirección de administración de mercados donde los comerciantes también participen ahí, las diferentes organizaciones. Eso va a significar responderles a 7 mercados urbanos, más de 18 ferias de economía popular y solidaria, es darles una respuesta a más de 6,000 comerciantes. Además, irá de la mano del fortalecimiento de la banca comunitaria, cajas de ahorro, trabajo con el sistema cooperativista para ganarle pues la batalla al Chulco. Hay un problema de acceso a crédito en la ciudad y la reactivación económica parte de esta condición de acceder a créditos, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros pensando y pues permitirá tener ahí un orden. El mercado, 15 millones de dólares, es una inversión que tiene que cargarse la municipalidad, no se le puede cargar al comerciante. Además que con esta crisis es, creo, agudizar aún más el problema de la reactivación económica y sin duda también tendrá un componente, como tú mencionabas, de la parte de la movilidad. Ya. En la Obispo Mosquera, en la Pérez Guerrero, en la Eugenio Espejo, en la Sánchez, tú tienes una conflictividad vehicular importante. 90% de las líneas de buses, por ejemplo, en la ciudad pasan por este sector, así que nosotros necesitamos ahí tener también una lógica en cuanto a la movilidad. Queremos recuperar, por ejemplo, el ferrocarril, entendemos ese espacio como el corazón de la movilidad para nuestra ciudad. Mira, en el terminal terrestre tenemos también ahí pues esta afluencia de buses interprovinciales, intercantonales, y lo otro pues es qué vamos a hacer con ese espacio que se deja abandonado, ¿no? En el mercado que se planteaba construir, donde realmente eso era un suicidio para el comerciante, para un epicentro comercial que no está únicamente en el mercado Amazonas, empieza en la Teodoro, termina en la Oviedo, estamos a nivel oriente por la Sucre y acá pues incluso sale fuera de la ciudad pasando Laguna Mall, la Plaza Shopping Center. Entonces creo yo que necesitamos ahí tener un orden integral sobre todo. Empresas municipales y el polígono cárnico. Bueno, nosotros creemos en lo público. Por ejemplo, la pandemia te invita a repensar en el hecho de que necesitamos fortalecer las empresas públicas, pero que generen recursos, ¿no? Entender lo que pasa, o el ejemplo que es Medellín para Latinoamérica, incluso para el mundo, empresas solventes que generan recursos, que incluso dan consultorías, tanto empresas aquí mismo en el propio Ecuador, empresas públicas, como a nivel exterior. Así que ese fortalecimiento se necesita. Poner, por ejemplo, a colación lo que pasó con el cerramiento de Birsap. Yo creo que fue un error de esta administración. Era una empresa interesante que permitía pues entender lo que significa este negocio alrededor de los desechos sólidos, de la basura. Necesitamos entender ahí pues un encadenamiento productivo que permita desarrollar una industria local, fuentes de empleo para jóvenes profesionales o profesionales, insisto, sin trabajo. Tenemos los terrenos en el parque industrial, es decir, realmente no ha habido una visión de ciudad. Necesitamos todas las cosas positivas que sin duda las hay, sostenerlas y hacerlas política pública, que se queden institucionalizadas y que permitan avanzar. Lo mismo pasa con la CEMI, la Compañía de Economía Mixta de Yaguarcocha, lo único que hace es cobrar los peajes. Entonces, esa va a ser también una reestructuración que permita pues gestión de recursos y además sea también uno de los espacios que rescaten a la laguna de Yaguarcocha. El Camal es urgente, ahí necesitamos entender qué es lo que va a pasar con ese espacio. Son 7, 8 años que no se ha podido terminar esta obra importante para la ciudad, principalmente entendiendo que es salud pública. Así que ahí hay una inversión de 8 millones de dólares. Necesitamos sentarnos con todos los espacios de la sociedad civil, de los barrios, que están inmersos en ese tema, pues, y llegar a acuerdos y terminarlo, ¿no? O sea, no podemos seguir, pues, porque el tiempo pasa y no perdona, así que necesitamos, pues, dar respuestas tangibles. Hay un porcentaje, según las últimas encuestas, que todavía no han decidido sobre este proceso democrático. ¿Qué le podríamos decir? ¿Cómo le podríamos darle un mensaje positivo para que ellos se metan justamente en este proceso y que sean parte de, no solamente desde el compromiso de palabras, sino desde el compromiso de que nosotros solamente aportando, apoyando y concientizando una propuesta diferente puede cambiar todo lo que estábamos como esperando, anhelando y que es posible realizarlo? Bueno, primero decirles que una transformación real, sincera, es posible. Lo representa Mueve Timbabura Lista 62, un proyecto ciudadano que no se queda, pues, por ejemplo, en posiciones ideológicas que van a dividir.
Aquí lo que nos mueve es Ibarra, es Imbabura. Necesitamos tener pues ahí una respuesta concreta a los problemas centrales. Y lo principal, ¿no? Invitarles a que entendamos a la política como lo que es la única forma que tiene el ser humano para llegar a acuerdos, para reactivar pues la economía, para solucionar los problemas, la conflictividad que hay en barrios, en diferentes sectores. Así que les invitamos. En juanarias.es pueden descargar nuestro proyecto de ciudad resumido en las diferentes áreas que vamos a trabajar. Y lo otro, pues, representamos a una ciudadanía, a una generación que tiene todas las capacidades profesionales, pero principalmente ciudadanos, ¿no? Que están con ganas de hacer mejor las cosas, de servir, y pues eso es lo que nos mueve. Así que este 5 de febrero les invitamos, todos 62, porque una transformación sí es posible. Cero corrupción, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Sí, yo estoy en contra de lo que significa, ¿no? Los que quieren regresar, que representan a eso. He tratado de referirme lo menos posible, porque hay candidaturas que han hecho tarima de eso, ¿no? O sea, aquí estamos con un proyecto serio de ciudad que permite transparentar, por un lado, la cosa pública, pero principalmente quiere reactivar la economía, quiere darle la oportunidad a la empresa privada que tenga las garantías para invertir acá, al artesano, al comerciante, fortalecerle, darle un seguimiento, un apoyo desde la municipalidad que se lo puede hacer, coordinar con otras instancias del Estado, y pues la gente sabe, ¿no? Lo que ha representado la corrupción, lo que ha representado pues esos escándalos que ha sido víctima la municipalidad, no una, dos administraciones seguidas, y pues nosotros venimos con otra energía, pero sin duda continuaremos lo positivo. No podemos hacer borrón y cuenta nueva, es parte de lo que le ha hecho daño a la ciudad, al país. Mira, Francisco, lo que pasa con Yachay, un proyecto que sin duda no representa una ideología, sino representa a un país, a una provincia. Significaría pues el parque industrial que tanto necesita Imbabura, y nosotros creemos pues en que lo positivo siempre hay que continuarlo, y pues eso haremos. Hoy, por ejemplo, para terminar, ¿no? La actual administración deja este proyecto del puente que uniría huertos familiares con Yaguarcocha, con la E35. Es vital para entender esta propuesta turística que tiene Ibarra, porque permitiremos un ingreso norte rápido, seguro, pero además nosotros continuaremos una obra necesaria, vital para lo que significa la movilidad en la ciudad. Bueno, esto es justamente el conversatorio que hemos tenido con Juan Arias, candidato a la alcaldía por los espacios de comunicación. Nos pueden permitir concienciar, educarnos y sobre todo decidir de una manera positiva para este proceso democrático que se avecina. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias también.